Voy ahora con el especialista Eduardo Juchim. Ahorita leo muchos comentarios acumulados del tema. No se me desespere porque Eduardo Juchim se nos va a ocupar y queremos aprovecharlo. Él es ex consejero electoral del Distrito Federal, especialista en el tema electoral. Ayer escribió un gran artículo que lo citó, de hecho, Lorenzo Meyer aquí en este espacio, y por eso lo contacté a Eduardo Juchim para que nos explique. Le recuerdo, usted nos puede ver desde YouTube, desde su casa. Estamos en Hermosillo, Sonora, de 6 a 9, o bien hora de F es de 8 a 11, u hora del centro, pues nomás le pone Proyecto Puente en vivo y ya usted nos escucha, o bajar la aplicación desde su teléfono celular como Proyecto Puente, Proyecto Puente desde Apple Store para iPhone, o como Proyecto Puente en Google Play para el Android. Eduardo Juchim, te saludo con mucho gusto, bienvenido, ¿cómo estás? Luis Alberto, gusto en saludarte. ¿Por dónde empezamos? Se puede, primero, sé que te cité para tu extraordinario ayer artículo, la llegada del nuevo dirigente del PRI. ¿Tú lo conoces? ¿Quién es? ¿Qué expectativas tiene? Y si esto puede ayudar a José Antonio Meade. Me decía Álvaro Delgado que ni así. ¿Tú qué opinas? ¿Quién es y si puede ayudar? Desde luego la intención de hacer llegar a Juárez Cisneros a esa posición tiene la intención de robustecer sobre todo, Luis Alberto, yo veo que sobre todo tiene la intención de aumentar la identificación entre los priistas tradicionales con una dirigencia también de alguien de los suyos, porque evidentemente Enrique Ochoa no correspondía a esa identidad, a esa identificación como un militante o dirigente de vieja cepa del PRI. Entonces, me parece que esto tiene la intención de todavía acercar más la candidatura de José Antonio Meade al priismo tradicional, a ese que, digamos, está, independientemente de edades y de generaciones, piensa todavía en los viejos postulados, en el nacionalismo revolucionario del PRI, en la identidad con los intereses nacionales, más que pensar en las consecuencias de las reformas llamadas estructurales empujadas por Enrique Peña Nieto. Entonces yo creo que eso tiene la intencionalidad, y otra de esas intenciones me parece que es llevar a la dirigencia máxima del PRI a un operador electoral, porque es claro que el PRI está acudiendo a toda su experiencia legal e ilegal en el manejo de las cuestiones electorales, de la movilización de gente, de la compra y coacción del voto. Me parece que son dos de las intenciones esenciales de la presencia de René Juárez en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Y claro, Luis Alberto, también una de las cosas que hay que preguntarse es aquello de cambiar de jinete a mitad del río. Parece que también es un signo de desesperación de parte del PRI, porque suponen que el asunto es la operación electoral y el carisma o no, el impacto o no del candidato presidencial, cuando en realidad lo que está viviendo el PRI en estos momentos, que lo tiene prácticamente en la lona, lo que está viviendo es la consecuencia de un gobierno que navegó o está navegando en la ineptitud y la corrupción en el ámbito federal. Yo creo que esta es la pesada losa que lleva José Antonio Meade sobre las espaldas, y que algunos mexicanos ingeniosos incluso le están llamando el pípila, por esa pesada losa que se llama Enrique Peña Nieto. Frente a esto, yo diría que la posibilidad que le quedaba a José Antonio Meade era hacer un deslinde claro del presidente, cometer lo que creo que en algún momento lo comentamos hace meses, cometer un parricidio político.
pero esto no se está produciendo sino de lejos. Y por supuesto, yo diría que Enrique Peña Nieto la hizo y José Antonio Meade la está pagando. ¿Y crees que le vaya a alcanzar con este escenario? Es decir, porque la intención, dices, es acercar más a José Antonio Meade a los periodistas tradicionales, pues a todo lo que se está rechazando ahorita. Es decir, ¿qué tanto puede beneficiar entonces a alguien cercano a Osorio Chong, un exgobernador de mano dura, por lo que me decía ahorita Álvaro Delgado de Proceso? ¿Qué tanto puede beneficiar? Pues ahí sí que lo que, digamos que son movimientos que yo veo nacidos de la desesperación, porque ciertamente yo no le auguro un buen resultado electoral al PRI, no solamente en lo que concierne a la elección presidencial, que casi solo un milagro lograría hacer ganar a José Antonio Meade, sino que estoy viendo una derrota también en el ámbito legislativo, de tal suerte que yo veo al PRI lanzado a un tercer lugar entre las principales fuerzas políticas del país. Es decir, haga lo que haga, es difícil que pueda tener una mejor perspectiva de la que tiene ahora. Ahora bien, por otra parte, ¿qué tan posible es una, vamos a decirlo, alianza entre el PRI y PAN legalmente? ¿No se podría, dices tú, capitalizar votos de uno al otro? En efecto, Luis Alberto, porque lo que ocurre es que si José Antonio Meade declinara de la candidatura, si renunciara a la candidatura del PRI y sus aliados, tendría esta coalición, tendría que nombrar a un candidato que sustituyera a José Antonio Meade. Pero el problema que tiene el PRI para una declinación hipotética en favor de Ricardo Anaya es que puede nombrar la coalición que apoya a José Antonio Meade a un sustituto, un candidato sustituto, pero este no podría ser legalmente Ricardo Anaya, porque la ley prohíbe que una coalición adopte al candidato de otra coalición. Entonces, salvo que se cometa un fraude a la ley, la posibilidad formal de una declinación que se traduzca en la boleta de un candidato por otro, pues es inviable, legalmente inviable. Además, esto de la boleta, pues hay que tener en cuenta que dentro de unos pocos días, el domingo 6 de mayo, comienza la impresión de las boletas electorales. Y una vez que las boletas estén impresas, no es posible hacer ningún cambio en la boleta. Lo que ocurriría es que en el hipotético caso de que renunciara José Antonio Meade, él permanecería en la boleta y los votos que fueran para él o para algunos partidos de la coalición se le acreditarían al candidato sustituto. Pero insisto, este candidato no podría ser Ricardo Anaya. No se pueden trasladar entonces los votos. En efecto. Aparte de que ciertamente hay quienes piensan que una alianza entre las dos coaliciones, la que encabeza el PRI y la que encabeza el PAN, pues sería ruinosa para ambos, porque no es, suponiendo que todo se pudiera, ese traslado de votos no es automático, porque hay militantes de cualquiera de las dos coaliciones, de los partidos que forman las dos coaliciones, que no quieren a la otra coalición. Entonces, yo creo que ese camino, independientemente de que lo transiten, yo no veo posibilidades de que ayude a nadie. A nadie. ¿Ves tú también muy consolidado López Obrador, como no se había dado en el 2006, por ejemplo, 2012, ¿verdad? En efecto, sí, tiene una fortaleza López Obrador que es muy difícil remontar, y yo casi diría, Luis Alberto, que aunque Anaya o Meade
ganara alguno o los dos debates pendientes. Me parece que la ventaja es tal que puede resistir una eventual derrota de López Obrador en los debates, porque sabemos que el fuerte de López Obrador no es el debatir. Entonces, no le auguraría yo muy buen, por lo menos no el papel de triunfador, aunque es posible que se defienda bien López Obrador, porque lógicamente seguirá siendo el pararrayos de los ataques de los otros candidatos. Y esa es la situación que yo veo, pero también, digamos, desde otro ángulo, yo veo que López Obrador y sus huestes, sus seguidores, no pueden confiarse, porque lo que está ocurriendo en este momento, Luis Alberto, es una gran operación de Estado, de compra y coacción y de inducción del voto, de condicionamiento de programas sociales, de todas esas trampas ilegales que conocemos de las huestes priistas. Se está realizando una gran operación, quizá mayor que la que se realizó en la elección de Peña Nieto, para añadirle ese voto comprado al voto duro, y piensan los priistas que por ahí podría haber alguna posibilidad de éxito, que francamente yo creo que una compra, que esa compra de coacción tampoco les alcance para un resultado positivo para José Antonio Meade. Es que imagínate, Eduardo Juchín, especialista en temas electorales, a ver, supongamos, ¿no? Caso hipotético, vamos a hacer una suposición, un ejemplo, que se dé así. Dices, está en camino ya, por lo que me estás comentando, una operación de compra de voto, una elección de Estado, ¿verdad? Se está fraguando, se está cocinando, es lo que hay en el ambiente, es lo que se ha dicho, es lo que están platicando, es lo que se empieza a desnudar. Que la hacen, supongamos. Si Meade se mantiene así, que no sube para nada en los soportes, pues no se ve, ¿no? ¿Cómo? Y que de repente gane la elección. Óyeme, no, la verdad, yo no creo que el país resista. La verdad, yo no creo que el país resista. Digo, en verdad, si se la quieren aplicar como el Estado de México, el Estado de México por lo menos iba así como que Delfina subía y no. Yo no creo que el país resista un robo así tan descarado si Meade sigue con esa tendencia. En efecto, Luis Alberto, y yo creo que tampoco les bastaría, porque pueden comprar millones de votos, tienen esa capacidad porque tienen el presupuesto, los presupuestos del federal y de los estados que gobierna el PRI, pero cuando se trata de millones de votos de diferencia, es difícil que puedan comprarse, aún teniendo en cuenta la gran capacidad de compra y coacción que tiene el gobierno, sobre todo el gobierno federal. Entonces, por eso decimos ni así, ni con fraude ganan. Ni con fraude ganan. En efecto, Luis Alberto, por eso decía que pensar... Estoy ironizando, ¿no? Nomás para aclarar, Eduardo, digo, estoy ironizando, todavía faltan 2 meses, Anaya está creciendo, es decir, no sabemos todavía qué pueda pasar, pero hasta ahorita, hasta hoy, los números son muy sólidos de Andrés Manuel López Obrador, y tu valoración es muy importante porque dices ni perdiendo. A mí me decía Crespo, y se cumplió lo que dice Crespo, que ustedes son los nacionales, son los que saben, y me decía, a ver, puede perder cada 3 puntos López Obrador en los debates. Y sí, perdió 3 puntos más o menos, creo, ¿no? Es decir, va a perder otros 3, es decir, yo también creo que en el que sigue va a defenderse. ¿Te acuerdas que en el primero, en el 2006 o 2012 fue cuando les dijo, le salió gallo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando también se defendió? ¿Cuándo fue? ¿2012 o 2006? No recuerdo pero él se defendió también, pues, ¿no? Sí. Entonces, él va a llegar y va a hacer por lo menos un mejor papel, Eduardo. Digo, no se va a dejar apabullar. Entonces, en efecto. Ponle que lo pierde, pues, también, porque no es su fuerte. Bueno, otros 2 puntos, otros 3 puntos. Y pierde el otros 3 puntos. Pero hasta allá. Sí, o sea, digo, aunque desde luego tú lo decías bien, nada está escrito todavía pueden pasar cosas, pero lo cierto es que de acuerdo con la encuesta de Reforma, publicada ayer
por Reforma, López Obrador se mantuvo en su mismo 48% de ventaja, y ciertamente sí, Anaya creció. Pero en todo caso, Luis Alberto, lo que veremos casi con toda seguridad es una pelea, en todo caso, entre dos. Y esos dos son es lo que estamos López viendo. Obrador y Ricardo Anaya. Pero lo que me llama la... Sí. Sí, es decir, no, adelante. Sí, es López Obrador y Ricardo Anaya, ¿qué me decías? Sí, y lo que yo no veo es que José Antonio Meade sea un candidato competitivo a la hora de la verdad, a la hora, el día de la votación. Y hasta ahorita entonces también lo que me dices es ni aliándose ganarían, o por lo menos legalmente los votos, con eso cerramos, no se pueden trasladar, y tal vez a un llamado al voto útil moral por el segundo lugar, ahí sí pudieran, Eduardo. ¿Cómo ves? Sí, Ricardo Anaya está haciendo lo correcto cuando llama a lo que él considera el voto útil. Es decir, le está diciendo a los priistas, le está diciendo a los seguidores de Margarita Zavala y el Bronco, que no desperdicien su voto votando por candidatos perdedores, sino que se los den a él para hacerle frente a la candidatura avasalladora de López Obrador. Yo creo que ese llamado sí tiene una utilidad, si es el voto útil, si es útil, pues sí puede ayudar a Anaya, y creo que ese llamado de Anaya es correcto. Y bueno, habrá que ver qué ocurre, porque lo que también podría suceder es que esta operación que decíamos, una operación de Estado para hacer ganar a Meade, en un momento dado, Peña Nieto, que es el que toma las decisiones obviamente en el PRI, pudiera evaluar quién le conviene más que llegue a la presidencia, si Ricardo Anaya o López Obrador, y entonces esto es obviamente hipotético, es una especulación. Podría ya la fuerza electoral priista, la maquinaria, la poderosa maquinaria priista, operar ya no en favor de Meade, sino en favor de Anaya. Y entonces sí, la competencia se podría ponerse cerrada. Por eso es que López Obrador quiere a toda costa obtener el 51% de los votos, porque ahí sí ya no hay nada, ya no habría nada que hacer. Por eso no se puede confiar, y esto se va entre dos, y más si se encamina todo lo que me estás diciendo. Eduardo Juchim, muchas gracias como siempre, y estaremos ahí apoyándonos en ti. Encantado de saludarte, y un saludo para tu creciente audiencia, Luis Alberto. Claro que sí, te saludan por todas partes de la República, por lo menos. Gracias, Eduardo, buenos días. Muy buen día. Buenos días. Sí, ahorita los leo en verdad, porque esto se pone interesante. Les recuerdo, este noticiero usted nos puede ver de 6 a 9 en Hermosillo, desde su casa, su oficina, en el centro del país u otras partes. Si están en la Ciudad de México es de 8 a 11 en la hora del centro, o si están en Estados Unidos pues son 3 horas más en Washington, en New York, en Arizona estamos igual. Depende, o bien se quedan las entrevistas y siguen impactando todo el día, todo el día, y suscríbase al canal por eso de YouTube. Paco